Cuando comenzamos a recopilar relatos ocurridos en pequeñas localidades, jamás imaginé el impacto que tendría esta temática ni la cantidad de testimonios que comenzarían a llegar al canal. Agradezco la confianza en este espacio, y aquí surge una cuestión interesante: ¿por qué los fenómenos paranormales parecen manifestarse de manera tan distinta en los pueblos en comparación con las ciudades? Esta pregunta te acompañará a lo largo del video, así que no nos extendamos más. Relájate, acomódate con tu bebida favorita y acompáñanos en este viaje a Aguascalientes, México. César Gutiérrez nos comparte su experiencia. Actualmente vive en el centro de Aguascalientes y lleva varios años ahí. Sin embargo, antes de mudarse a la ciudad a los 22 años, cuando consiguió un buen empleo, vivía con sus padres en un pequeño pueblo. Sus padres, aunque él se fue, decidieron quedarse porque amaban la vida en el campo. Años después, ellos también se trasladaron a la ciudad, pero en su adolescencia, a los 18, César trabajaba con un hombre que se dedicaba a la compra y venta de ganado. Fue en esa época cuando vivió algo que lo marcó profundamente. Su jornada laboral comenzaba a las 5 de la mañana con don Chema, un hombre de gran corazón que le enseñó muchas cosas sobre el trabajo. Al terminar el día, César regresaba a casa para descansar un rato. Con el objetivo de ahorrar dinero y mudarse a la ciudad lo antes posible, aceptó un trabajo extra alimentando a los animales por las noches. No era un turno muy largo, apenas 2 horas, de 7 de la tarde a 9 de la noche. Parte de sus labores incluía acudir a una pequeña casita en las afueras de Tapias Viejas, un poblado diminuto ubicado en las cercanías de General Ignacio. Esa casa era propiedad de don Chema, quien al principio lo acompañaba para mostrarle el trabajo, pero con el tiempo, al ver que César era responsable, comenzó a dejarle las llaves para que fuera solo. Una noche, cuando apenas había oscurecido, César llegó a la casita, una construcción sencilla con una ventana, estantes con alimento para los animales y un pequeño corral con 4 cerdos. Justo cuando estaba por meter la llave en la cerradura, escuchó voces en el interior. Era imposible que se tratara de otra vivienda, pues aquella era la única construcción en los alrededores. Alarmado, pues don Chema nunca había mencionado que alguien más tuviera acceso, decidió entrar. Encendió la luz y las voces se desvanecieron al instante. Miró a su alrededor, pero lo único que encontró fueron los cerdos, que lo observaban fijamente. Tras unos segundos, los animales se acomodaron y se echaron en el suelo. Revisó toda la casa, asegurándose de que nadie se hubiera colado por la ventana o por alguna otra entrada. No halló nada sospechoso. Cerró la puerta con candado y dio vueltas alrededor de la construcción buscando rastros de personas, pero no encontró a nadie. Confundido y preocupado, corrió hasta la casa de don Chema para contarle lo sucedido. El hombre lo escuchó con atención y, en lugar de acompañarlo de vuelta al corral, lo llevó caminando hasta su hogar. En el trayecto, le dijo algo que lo dejó helado. Tenía miedo de que un día te pasara algo así. En ese corral nunca ha pasado nada, pero hace poco me trajeron un cerdo de otra región, y estoy convencido de que es él el causante de esto. Don Chema le explicó que, días antes, él mismo había escuchado las voces en el corral. Al voltear, lo único que vio fue a ese mismo cerdo observándolo fijamente. No se trataba de un nahual, dijo con seguridad, pero había algo en ese animal que no era normal. Esa revelación aterrorizó a César, pero agradeció no haber sabido de antemano lo que su patrón sospechaba. 2 días después, alguien se llevó al cerdo sin dar explicaciones. Ni don Chema ni César supieron qué sucedió con él ni por qué había sido trasladado a ese lugar temporalmente. A lo largo de los años, recordaron varias veces el suceso, aliviados de que nunca volvieron a experimentar algo similar. Este es solo uno de los muchos relatos que nos han compartido desde distintos rincones del mundo. Ahora, nos trasladamos a Tamaulipas, donde Ignacio Garza nos contará su experiencia. Ignacio Garza nos relata una experiencia que vivió en su infancia mientras residía en un pequeño pueblo de Tamaulipas. A pesar de que muchos creen que los problemas de inseguridad comenzaron a partir de 2008, él afirma que en su región siempre existieron zonas conflictivas. Sin embargo, lo que le sucedió no tuvo que ver directamente con esos grupos, sino con algo mucho más inquietante.
Durante su niñez, vivió con su familia en un poblado apartado en la carretera Ciudad Victoria Hidalgo, llamado El Barretal. En aquellos años, a mediados de los 90, la comunidad estaba más habitada que en la actualidad. Ignacio tenía unos 10 años y recuerda con claridad cada detalle de aquel día. Su hogar se encontraba cerca de una avenida donde había una vulcanizadora y un taller automotriz. Al fondo, tras unas pocas calles, terminaban las viviendas y comenzaba un extenso terreno cubierto de maleza y árboles. Una tarde, casi al anochecer, Ignacio y su primo estaban jugando en la zona de monte. Les encantaba recolectar ramas con formas peculiares para construir una especie de fortaleza en el patio de sus abuelos. En medio de su búsqueda, escucharon un sonido extraño, alguien les chistaba desde la espesura. Al voltear, distinguieron la silueta de un hombre de pie entre los árboles. La luz del patio de sus abuelos apenas alcanzaba a iluminarlo, pero pudieron notar que llevaba un sombrero parecido al de los charros. A pesar de la poca visibilidad, aquel individuo no dejaba de hacer el mismo sonido, como si intentara llamar su atención. Al darse cuenta de que no era alguien conocido, los niños entraron en pánico y emprendieron la carrera de regreso a casa, tropezando con la maleza y los desniveles del suelo. Al llegar, gritaron desesperados llamando a su abuelo. Antes de que pudieran cruzar el umbral, su abuelo salió de la casa, lanzando una serie de insultos al desconocido. Con voz firme, le advirtió que se largara, que sabía a quién buscaba y que no pertenecía a ese lugar. Desde la ventana, Ignacio y su primo vieron cómo la silueta se detenía a unos metros del patio. Ahora, con la iluminación de la casa, podían distinguir mejor su forma, pero antes de que pudieran observar más, aquel hombre se giró y regresó apresuradamente al monte. Al entrar de nuevo a la casa, el abuelo les reprendió por andar en el campo a esa hora. Los niños le contaron lo sucedido, mencionando que el hombre llevaba un sombrero grande y negro. La expresión del abuelo se tornó aún más seria. ¿Sombrero?, exclamó. Lo que traía ese desgraciado en la cabeza no era un sombrero, eran cuernos. Ignacio sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su abuelo hablaba con tal seguridad que no había duda de que realmente creía en lo que decía. Su abuela intentó calmar la situación, asegurando que lo importante era que los niños estaban a salvo. Pero el abuelo estaba visiblemente alterado. Esa noche, cuando todo pareció haberse tranquilizado, Ignacio se acercó a su abuelo, quien descansaba en su mecedora en el patio. Quería entender mejor lo que había pasado. Su abuelo suspiró, le ofreció un refresco y le dijo: «Por esta zona pasa gente muy mala. No es raro escuchar balaceras en la autopista, persecuciones entre ellos. Pero no solo dejan muerte y miedo. También dejan otras cosas. Lo malo se queda aquí, y lo que viste es parte de eso. No quiero que vuelvas a salir solo al monte cuando caiga la tarde». Unos meses después, toda la familia se mudó a Nuevo León, dejando atrás aquel pueblo y sus misterios. Nunca volvieron a visitar el lugar, y hasta el día de hoy Ignacio sigue preguntándose qué era realmente aquel ser que los llamó desde la oscuridad. Desde Tamaulipas, viajamos hasta Colombia, donde José Aguirre nos comparte una historia ocurrida en su pueblo natal, al norte de Santander. José creció en Santiago, una pequeña localidad atravesada por la carretera Santiago-Salazar. A lo largo de los años, ha visitado con frecuencia a su familia, y en una de esas reuniones, mientras compartían historias de miedo, su tía les recordó un episodio que él había vivido a los 14 años, pero que con el tiempo había ido relegando en su memoria. Aquella noche estaban sentados afuera de la casa de su abuela, conversando con primos y tías. En medio de la charla, un vecino llegó corriendo desde el cerro, agitado y con el rostro desencajado. Entre jadeos, balbuceaba algo sobre una mujer sin rostro que estaba en el monte y que venía hacia el pueblo. Al principio, pensaron que estaba ebrio. No era alguien que bebiera demasiado, pero en algunas ocasiones se le veía tomar unas copas. Sin embargo, detrás de él apareció otro vecino, quien llegó apresurado, aunque más calmado. Este hombre intentó tranquilizar al primero, asegurando que la mujer no bajaría, que se había quedado en el cerro. Intrigados, le preguntaron qué había sucedido. Con un tono serio,
Explicó que él y el otro hombre habían ido a recoger leña antes del anochecer. Mientras caminaban de regreso, escucharon pasos entre la maleza, como si alguien los estuviera siguiendo. Pensaron que podría ser un animal, pero al asomarse, vieron a una figura femenina entre los árboles. El primero en verla salió corriendo, aterrado, mientras el segundo se quedó paralizado unos segundos más, tratando de entender lo que estaba viendo. Afirmó que la mujer no llevaba ropa y que su rostro parecía estar difuminado, como si no tuviera facciones. Luego, él también corrió hacia el pueblo, aunque sin la misma urgencia que su compañero. Esa noche, ambos regresaron a sus hogares, pero en las semanas siguientes, la abuela de José les contó algo aún más perturbador. El hombre que había huido despavorido superó el susto con el tiempo y siguió con su vida, pero el otro, el que había permanecido observando a la mujer por unos segundos más, comenzó a enfermar. Al poco tiempo, dejó de levantarse de la cama y no volvió a trabajar. Su esposa decía que todas las noches él veía a la mujer sin rostro en su ventana. Murmuraba que venía por él y le rogaba a su familia que no la dejaran entrar. Sin embargo, nadie más veía nada. Sus días fueron apagándose poco a poco hasta que una mañana simplemente no despertó. La historia dejó a todos con la piel erizada. A lo largo de los años, han escuchado relatos similares de personas que han tenido encuentros con lo desconocido y, tiempo después, caen enfermas sin explicación. ¿Será posible que algunas presencias del más allá puedan llevarse a quienes las miran por demasiado tiempo? ¿Qué opinas? ¿Crees que estos seres tienen una influencia directa sobre la vida de quienes los ven? Déjanos tu comentario mientras nos trasladamos ahora a Nayarit, México, donde Cecilia Fernández nos compartirá su experiencia. Cecilia Fernández nos transporta a un suceso ocurrido en agosto de 2011, un momento que quedó marcado en su memoria porque fue la única vez en su vida que vivió algo verdaderamente inexplicable. Desde niña solía visitar a sus abuelos, quienes residían en un pequeño pueblo llamado Mezquites, al sur de Guajicori, Nayarit. Ya siendo adulta y con su propio auto, podía visitarlos sin depender de nadie, lo que le permitía quedarse a dormir y regresar a la ciudad con la luz del día. Aquel agosto, sin prestar demasiada atención a la lluvia que caía intermitente en la carretera, emprendió su viaje hacia la casa de sus abuelos. La tarde transcurrió con normalidad. Compartieron anécdotas, cenaron juntos y hablaron sobre su trabajo. Sin embargo, mientras la tormenta arreció con mayor fuerza, su abuela, con un tono inusualmente serio, le dio una advertencia. Si escuchas ruidos afuera esta noche, no te asomes a la ventana. Cecilia, extrañada por la súbita seriedad en el rostro de su abuela, preguntó si había algún vecino problemático rondando la zona. Su abuelo negó con la cabeza y su abuela añadió: solo haznos caso. Lo que sea que oigas, ignóralo. El peso de sus palabras quedó flotando en el aire, pero Cecilia no le dio mayor importancia en ese momento. Cuando llegó la hora de dormir, se acomodó en la habitación que siempre usaba cuando los visitaba. Afuera, la lluvia golpeaba con fuerza el tejado, y aunque el viento ya no soplaba tanto, de repente escuchó algo que la hizo incorporarse en la cama. Eran lamentos. Una voz femenina gemía en la distancia, como si alguien estuviera sufriendo en medio de la tormenta. Al principio, pensó que podría ser el sonido del viento arrastrándose entre los árboles, pero mientras más escuchaba, más claro se volvía que aquello no era natural. Era un llanto, un lamento profundo, de alguien que parecía estar justo afuera de la casa. Intrigada, se levantó y caminó lentamente hacia la ventana, dispuesta a correr la cortina y mirar hacia afuera. Justo cuando estaba a punto de hacerlo, escuchó un murmullo proveniente del cuarto de sus abuelos. La casa era antigua y las paredes no eran gruesas, por lo que podía escuchar sus voces con claridad. Ahí está otra vez, susurró su abuela con voz temblorosa. No te preocupes, respondió su abuelo. Solo no la pierdas de vista. Cecilia se quedó inmóvil. ¿De quién estaban hablando? ¿A qué se referían con no perderla de vista? Por un momento pensó que quizá un vecino rondaba la casa, pero la forma en que sus abuelos hablaban indicaba otra cosa. En ese instante, entendió la advertencia. No debía mirar. Regresó a la cama y se tapó con las cobijas,
tratando de ignorar los lamentos que seguían sonando afuera. La lluvia persistió durante un buen rato, y el quejido de aquella mujer desconocida no cesó hasta altas horas de la madrugada. A la mañana siguiente, durante el desayuno, les preguntó directamente qué había ocurrido. Al principio, sus abuelos intercambiaron miradas, dudando si debían contarle la verdad. Finalmente, su abuela le explicó que aquello no era nuevo, el fenómeno llevaba manifestándose desde hacía algunos años. Al principio pensábamos que era una mujer del pueblo llorando por alguna desgracia, dijo su abuela, pero luego nos dimos cuenta de que siempre aparecía cuando llovía fuerte. Eventualmente, decidieron asomarse por la ventana para comprobar quién era, y lo que vieron nos dejó aterrados. No era una mujer común. No tenía rasgos visibles y, lo más escalofriante, es que no estaba de pie, flotaba. Desde aquel descubrimiento, sus abuelos aprendieron que, mientras no le quitaran la vista de encima, no se acercaría más. Pero si en algún momento dejaban de mirarla, la siguiente vez que volteaban ya estaba más cerca. Por eso no nos hemos ido de la ventana cuando la escuchamos, dijo su abuelo con seriedad. No sabemos qué pasa si dejamos de verla completamente. Cecilia sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ahora entendía el cansancio en los rostros de sus abuelos cada vez que llovía fuerte. Después de mucha insistencia por parte de sus familiares, finalmente aceptaron mudarse a otra casa y dejar atrás esa aterradora experiencia. ¿Qué habría pasado si la hubieran ignorado completamente? ¿Podría haber entrado a la casa? ¿Era un espíritu que necesitaba permiso para hacerlo? Sea lo que fuere, Cecilia se alegra de que nunca tuvieron que averiguarlo. Ahora, nos trasladamos a Querétaro, donde un testimonio anónimo nos cuenta sobre un suceso inquietante ocurrido en su comunidad. El testigo vive en un pueblo a las afueras de Querétaro, pasando Montpaní. Aunque trabaja en la ciudad, prefiere la tranquilidad de su localidad. Sin embargo, el motivo por el que desea mantener su identidad en secreto es porque muchos en su comunidad son profundamente religiosos, y lo que él presenció podría resultar en controversia. Hace unos 20 años, en su pueblo existía una cantina que pertenecía a un hombre al que llamaremos Don Francisco. Era la única en la zona y, además de su negocio nocturno, vivía en la parte trasera de la propiedad. Pero lo que realmente llamaba la atención era lo que sucedía durante las mañanas. Era común ver a familias llegar con algún integrante en brazos, ya fuera un niño, un adolescente o incluso un adulto. A veces los llevaban envueltos en mantas, otras veces, los traían forcejeando y gritando con una voz extraña y rasposa. Entraban por una puerta trasera y pasaban directamente a la vivienda de Don Francisco. Los rumores no tardaron en extenderse. Algunos vecinos comenzaron a cuestionarlo en la cantina, pero él simplemente se reía y decía que atendía a locos. Sin embargo, la gente sabía que no tenía estudios médicos. Poco a poco, comenzaron a notar que en su muñeca llevaba ciertos objetos religiosos y, con el tiempo, se llegó a la conclusión de que lo que realmente hacía en su casa, eran exorcismos. La historia tomó un giro aún más extraño cuando, una mañana, una vecina llegó a la casa del testigo, alterada y sin aliento. Dijo que había visto como una camioneta negra se estacionaba frente a la cantina, de la cual bajaron varios hombres vestidos como sacerdotes. Sin mediar palabra, entraron a la fuerza, sacaron a Don Francisco y se lo llevaron. Esa misma noche, la cantina no abrió sus puertas. Pasó un día, luego otro, y finalmente una semana. Nadie volvió a ver a Don Francisco. Después de algunos meses, su casa y la cantina fueron demolidas. No dejaron ni escombros, todo fue retirado rápidamente y con absoluta discreción. A día de hoy, el terreno sigue vacío. Nadie sabe quién se lo llevó ni por qué. En los pueblos ocurren cosas de las que pocas personas se atreven a hablar. Hay secretos que desaparecen con el tiempo, pero algunos, como este, siguen dejando preguntas sin respuesta. ¿Te ha pasado algo similar? Si tienes una historia de terror que quieras compartir, este espacio está abierto para escucharte. Recuerda que tenemos grupos en WhatsApp y Facebook donde puedes compartir tus experiencias y discutir estos temas con nuestra comunidad. No olvides apagar las luces y cerrar bien las puertas. Hasta el próximo relato. Buenas noches.